Hola, buenos días. Estamos aquí en Unilab una semana más. Hoy vamos a hablar con Pilar Domingo. Hola, Pilar. Hola, buenas, ¿qué tal? Si te quieres presentar, decirnos en qué trabajas. Pues actualmente soy profesora titular en el Departamento de Genética en la Facultad de Biología aquí en la universidad. Y además soy cofundadora y directora científica en Evolving Therapeutics, que es una spin-off de la Universidad de Valencia. Y si nos puedes decir en qué trabajas, tanto en la universidad como en tu empresa. Bueno, yo llevo 20 años dedicándome a estudiar los fagos, que son los virus de las bacterias, y mi laboratorio se dedica a eso. Yo dirijo el grupo de investigación Virología Ambiental y Biomédica. Este laboratorio está situado en el I2 Bio. Y bueno, lo que hacemos es estudiar los virus en general, pero súper focalizados en los virus de bacterias, que son los fagos. Con todo este tiempo, lo que hemos llevado a cabo es pues, una traslación de lo que es del laboratorio a la sociedad. Y gracias a ello pues, hemos creado Evolving Therapeutics, que es una spin-off que creamos hace 3 años. Y bueno, pues básicamente utilizamos virus de bacterias para combatir bacterias que a día de hoy no tienen tratamiento, bacterias pues, que son resistentes a antibióticos o que forman biopelículas tipo biofilms y no se pueden erradicar por otros métodos. Y todo desde una aproximación One Health o salud global, en la cual pues al final tenemos una plataforma y nos da igual que sea una bacteria que causa un problema en un humano, en una planta, en un animal o en aguas residuales. ¿Y qué ventajas crees que nos dan los fagos frente a otro tipo de tratamientos contra estas bacterias, tanto ya sean en enfermedades humanas, en plagas, en cultivos o lo que has dicho de los biofilms también? Pues bueno, al final lo bueno de los virus es que ellos solitos van a reconocer de forma muy específica a la bacteria diana y lo que van a hacer es matarla. Y mientras la matan, lo que hacen es que replican dentro, como un virus cualquiera. Acordaros, yo qué sé, del COVID. Pues al final casi siempre teníamos un problema respiratorio. No nos va a hacer una herida, ¿no? Mientras que el sarampión nos va a hacer una herida más tópica. Eso es porque tienen como llaves, ¿no? De unos receptores y estas proteínas se llaman proteínas de unidad receptor y son súper específicas. Entonces lo que hacemos es buscar fagos en la naturaleza, virus de estos de bacterias, que al final son las entidades biológicas más abundantes del planeta, que tienen una biodiversidad enorme, todo lo que te puedas imaginar de material genético de RNA o de DNA, de cadena sencilla, doble, lineal, circular, todo existe en los fagos. Con lo cual ya solamente la naturaleza tiene, pues, eso, todas las opciones posibles que tú quieras seleccionar. Y lo bueno también es que como autorreplican, son bastante autodosis. O sea, tú puedes poner la dosis, el fago llega y donde está esa infección localizada, o ese biofilm, o lo que queramos combatir, empiezan a replicar en la zona donde están esas bacterias que está el virus matando. Otra de las cosas súper importantes es que son ecológicamente sostenibles, porque vienen del ambiente y al final vuelven al ambiente. Y al final los fagos son virus, son proteínas y ácidos nucleicos. Y eso hace que una vez que no encuentran su hospedador, su bacteria diana, pues al final son inestables y, bueno, pues más alimento al medio. Claro, y como has dicho que también trabajas en el departamento de genética, claro, ¿cómo encuentras estos fagos en el ambiente? Pues la verdad es que, de hecho, tenemos un taller que se llama Cazadores de Virus y un programa de divulgación que es @VLC-PhageHunters. Y estamos en redes sociales, en TikTok, estamos en Instagram, estamos en X. Y lo que hacemos es divulgar lo que es la problemática de las bacterias multiresistentes, bacterias que a día de hoy no tienen tratamiento y requieren de alternativas terapéuticas. Entre ellas contamos los fagos. Y lo que hacemos es salir a buscar virus ambientales. Y es que estos virus de verdad están en todas partes. O sea, nosotros en nuestra piel, en la boca, en el intestino, tenemos fagos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que tenemos bacterias comensales, pues nuestra microbiota, ¿no? Eso hoy en día creo que cualquier persona sabe lo que es. Pues esa microbiota, esas bacterias que todo el mundo conoce, están asociadas a sus comunidades de sus virus, sus fagos. Y de hecho son esos fagos los que modulan esa población. Tanto a nivel de número, de controlar cuántas bacterias hay de cada una, con cuánto los matan, como movilizar genes entre bacterias, que son realmente los fagos los que están haciendo esa transducción. Entonces, bueno, pues los fagos tienen mucho más allá de lo que sería hacer simples tratamientos, ¿no? Ellos tienen dentro de lo que es la biosfera un rol súper importante. Y lo que hacemos es ir a buscarlos. Literalmente tomar muestreos de cualquier sitio. Y este taller que tenemos, lo que hacemos es que vamos a colegios por toda España
y los niños y niñas cogen muestras de lo que se le ocurre. Pues salen al patio del cole y uno coge un trozo de una hoja, otro un trozo de un bocadillo, o un poco de tierra, o con un hisopo se toca un poco la piel. Y con eso hacemos diferentes procesados muy sencillos que se pueden hacer incluso en el propio colegio con material muy sencillo, de diferentes filtrados seriados, y eso lo llevamos al laboratorio. Y lo que vamos a hacer con ese filtrado, en el cual los virus, al ser tan pequeños, nuestra muestra va a estar ya limpia de cualquier bacteria y cualquier cosa, salvo de los pequeños virus, y esto lo enfrentamos en el laboratorio, obviamente ya en condiciones de bioseguridad, frente a bacterias que están causando infecciones, bacterias que sí que son problemáticas, y bueno, pues es como buscar una aguja en un pajar, pero buscar un fago. Y claro, el tema está en que nosotros como humanos no podemos ir a la velocidad a la que las bacterias evolucionan, pero los fagos sí que pueden. Sí, de hecho los Claro. fagos mucho más. De hecho, bueno, todos sabemos que la bacteria genera resistencias a los antibióticos porque muta y se adapta de forma que lo vemos en tiempo real y vemos cómo en pocos años, desde que aparece un nuevo antibiótico, pues las bacterias ya emergen resistencias y lo peor es que pueden adquirir múltiples resistencias, con lo que nos quedamos sin herramientas terapéuticas. Pero es que los fagos, su genoma es mucho, mucho más pequeño y sus tasas de mutación mucho más altas. Con lo cual, en tiempo literalmente real, en cuestión de pues, lo que le cueste replicarse, ya está generando mutaciones. Y se genera como una nube de mutantes en las cuales algunas de las mutaciones que aparecen son adaptativas a la bacteria. Y digamos que los fagos y las bacterias viven en una carrera armamentística constante, en la cual pues, la bacteria quiere evitar que el fago la infecte, pero el fago va a querer seguir infectando. Con lo cual, la bacteria cambia, el fago se adapta, y cambia y se adapta. Y están siempre en un continuo, pues una coevolución fago-bacteria. Y eso es lo que hacemos en el laboratorio. Buscar las opciones que tiene la bacteria de responder frente a ese fago que hemos encontrado y que parece de interés, y optimizamos el fago mediante experimentos de evolución dirigida, y también de ahí mi empresa Evolvin Therapeutics, porque lo que queremos hacer es optimizar y desarrollar un fago que sea como el superfago, capaz de ver todas las opciones que tendrá la bacteria en un futuro de crear esa resistencia, lo adelantamos para ver qué pasa en el laboratorio y ya ese virus es el que podremos utilizar después como terapia. Es que es muy interesante, sí. Gracias. ¿Y qué, o sea, qué dirías que falta para que podamos utilizar esto de lo que estás hablando, esto que investigas en tu día a día, para realmente utilizarlo como terapia, claro? A ver, nosotros los fagos también quiero decir que no solamente son como terapia, porque Sí, lo más conocido claro. es eso, pero luego si quieres hablamos, podemos hacerlo en prevención y en diagnóstico. La misma efectividad de vamos a intentar matar una bacteria concreta porque es muy específico, hacemos uso de esa especificidad para hacer diagnóstico o para hacer prevención. En vez de esperar a que se forme un biofilm, pues en una línea de agroalimentación o en una granja de animales o en un quirófano, ¿vale? En vez de esperar a que aparezca el biofilm bacteriano y ese quirófano tenga que estar cerrado no sé cuánto tiempo porque hay una bacteria que no la podemos eliminar, podemos utilizar el fago como preventivo para evitar que se forme el biofilm. Y eso también es súper interesante. En terapia, pues bueno, ahí como depende de cuándo me preguntes, ahora mismo en terapia humana en España los fagos no los podemos utilizar. Hemos tenido una ventana de uso en 2023, que fue justo cuando creamos Evolvin Therapeutics. La Agencia Española de Medicamento y Producto Sanitario, la AEMS, nos permitió poder hacer tratamientos compasivos, tratamientos de último recurso, a pacientes que no tenían alternativa terapéutica disponible en lo que es la cartera de medicamentos o de productos terapéuticos que se usan en nuestro país, y nos permitió iniciar tratamientos basados en fagos. Y de hecho somos las únicas en nuestro país en poder producir viales terapéuticos basados en fagos. La ventana que nos dio la agencia fue muy corta, fue un poco más de un año. Aún así, nos permitió realizar 15 tratamientos en pacientes, lo cual pues, es bastante. Y quiero destacar que todos los casos han sido tratamientos que hemos hecho de forma altruista. Nosotros desde el laboratorio y desde la empresa hemos hecho la investigación y los productos que han requerido de forma que ni el paciente ni el hospital ha tenido que pagar por ellos. Y esto también ha sido gracias a las asociaciones de pacientes y sobre todo a la Federación Española de Fibrosis Quística, que nos ha apoyado y que hicimos juntos un micromecenazgo.
A día de hoy, como digo, la EMS no nos permite hacer tratamientos compasivos y está exigiendo ensayos clínicos. Y como te puedes imaginar, pues eso es muchos millones de euros que ni podemos asumir de forma altruista, ni tampoco de otra forma porque no los tenemos, así que Claro, sí. es difícil. Es verdad que estamos aplicando a dinero público, a convocatorias públicas, tanto privadas, también, o sea, convocatorias abiertas, tanto públicas como privadas, pero bueno, por ahora no hemos conseguido financiación. El otro campo grande que estamos trabajando en Evolvin, y también empezamos también desde el grupo, con proyectos europeos, es los campos de cultivo. Los tratamientos en bacterias fitopatógenas, que a día de hoy, pues bueno, digamos que la Unión Europea prohibió hace mucho tiempo ya el uso de antibióticos en agricultura y por tanto pues las opciones que existen para controlar las infecciones, tanto bacterias como hongos, son bastante de usar azufre, usar cobre, y las bacterias ya se están haciendo otra vez resistentes a estos productos. Entonces nosotras estamos desarrollando, sobre todo para bacterias de cuarentena en Europa, bacterias que no tienen tratamiento y que, como por ejemplo la Xylella fastidiosa, actúa, de hecho en España tenemos 3 brotes activos, y sobre todo en las Islas Baleares, es una bacteria que no tiene tratamiento y que aquí en Valencia lo que se hace es erradicar el campo entero de cultivo, o sea, no se puede hacer otra cosa. Nosotras hemos implementado fagos para el uso tanto preventivo como terapéutico de esta bacteria en viñas. Y de hecho, bueno, pues los resultados vamos a enviarlos a publicar ahora. Son increíbles. Básicamente, en prevención es 100% preventivo. O sea, ninguna de las plantas que hemos tratado con fagos se ha llegado a infectar. Y este ensayo se ha hecho en campo real, en Islas Baleares, donde la bacteria ya es endémica y casi todas las plantas, de hecho costó mucho encontrar plantas negativas. Todas las negativas control están positivas o muertas, todas las negativas tratadas siguen negativas. Y de las plantas que tratamos en plan terapéutico, o sea, curativo, también de forma muy significativa, más del 60% han negativizado. Con lo cual, hablamos de unos productos que son ecológicamente seguros, o sea, ese campo podría seguir siendo ecológico porque son virus que cogemos del campo y devolvemos al campo, de coste muy barato. Y hay que hablar también de costes porque en la agricultura, pues al final, un agricultor no va a poner algo que sea muy caro por mucho que le pueda mantener el cultivo. Prefiere antes cambiar de cultivo. Y en este sentido, pues somos pioneras en Europa en el tratamiento de Xylella con fagos. Con lo cual, pues bueno, estamos ahí al pie del cañón. Y la regulación tampoco está muy clara todavía. La regulación de fagos está en marcha. Pero en nuestro país sí hay determinadas comunidades autónomas que requieren de soluciones alternativas. En este caso, los fagos. Es la propia comunidad autónoma la que puede permitir ese uso. Y gracias a ello, pues estamos haciendo tratamientos en otras comunidades también. Claro, es que el tema está en que... Uy, me he quedado... Bueno, que el tema está en que muchas veces los cultivos, sobre todo sí, los agrícolas, utilizan plantas que son clones, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, pasó con las plataneras, que eran todas prácticamente genes de... Bueno, tenían el mismo genoma. Y claro, si les ataca una bacteria, si muere una, mueren todas. Bueno, aquí el problema está en que estamos focalizando muchas veces lo que es el campo agrícola en clones de resistencia a virus, porque siempre son muchos los virus que están generando problemas, y a bacterias hay pocas especies a veces que sean resistentes a ciertas bacterias que también existen. Entonces esto es un tratamiento que vamos a añadir de forma rutinaria, igual que el agricultor pulveriza otras cosas, porque claro, pulveriza antifúngicos siempre, pues nosotros estamos diseñando también terapias que puedan realizarse en combinación para que al agricultor no le suponga ningún problema extra. Y en realidad estás, pues eso, echando el fago de forma natural a tu cultivo. Y sí que es verdad que a veces, lo que tú comentas, ¿no? Pero muchas veces eso depende de condiciones más ambientales que afectan a todas las plantas. Aquí cuando hay una colonización por parte de un patógeno, entrará por una zona y empezará a dispersarse según la dispersión del patógeno. Entonces, incluso en un cultivo clonal, tú puedes tener unas plantas que están afectadas y otras no, simplemente porque el patógeno todavía no ha llegado. Entonces, lo que intentamos hacer es prevenir que el patógeno pueda también colonizar nuevas plantas. Claro, y bueno, por otro lado, también te quería preguntar sobre tu trabajo en el COVID, porque estuviste a pie de cañón, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito lo que estuviste haciendo. Pues bueno, es que nosotros, la primera pregunta que me has hecho es ¿cómo buscamos los fagos? Pues una de las cosas que buscamos
o donde buscamos es en las aguas residuales. Las aguas residuales son un sitio que la verdad es que tienen, pues, imagínate, de todo, ¿no? O sea, aparecen sobre todo, pues eso, es que de cualquier infiltración de suelos, nosotros de cualquier cosa que tiremos, o sea, las aguas residuales son eso, pues como el caldito de cultivo que puedes tener cualquier cosa. Y entonces nosotras íbamos, o sea, teníamos una colaboración con las EDARS, aquí a nivel de Valencia, para ir a tomar muestreos pues mensuales. Entonces, claro, yo venía a tener de años atrás una colección de aguas residuales de las principales plantas de aguas residuales, pues de Pinedo 1, Pinedo 2, de Cuarbenager, de Malvarrosa, o sea, diferentes plantas de aguas residuales. Entonces, cuando llegó el COVID, pues claro, nosotros, bueno, como virólogos, pues estamos siempre pensando de si es un virus respiratorio que se transmite bastante bien, por mucho que esté en la otra parte del mundo, va a llegar. O sea, eso va a ser así. El virus, hoy en día somos muy cosmopolitas, hay mucho viaje, o sea, es imposible confinarlo. Y eso que ocurrió, ¿no? O sea, un virus respiratorio de este estilo se va a escampar por todas partes. Con lo cual sabíamos que iba a llegar. Pero queríamos intentar predecir cuándo iba a llegar, o sobre todo cuando no había todavía una forma de detectar, como los test de lateral flow test que hacíamos después, las tiras que nos metíamos solo y sopos en la nariz todos. Hasta ese momento no había tiras todavía disponibles, ¿no? Y eso, imagínate, tener que ir persona a persona haciéndose los análisis y reportando. ¿Se acuerdas también? Antes se reportaba de soy positivo, pues mis amigos alrededor o los contactos que estén teniendo. Esto era todo un poco como hacer burbujas, ¿no? Pero ¿cuánta gente estaba realmente infectada en una zona determinada? Entonces, pues se nos ocurrió que, igual que estamos buscando fagos en las aguas, ¿por qué no buscar el COVID? Vamos a diseñar primers de regiones muy concretas, que luego al final utilizamos los mismos primers que se usaban para las PCRs clínicas, para detectar el material genético. O sea, no sabríamos si iba a ser infectivo o no, pero encontrar el material genético, el RNA del COVID, en aguas residuales. Y empezamos a hacer un análisis tanto prospectivo como retrospectivo. Y entonces definimos que de las muestras que teníamos, la primera muestra, que era ya positiva, o sea, a finales de enero era negativa, pero a principios, mitades de febrero, ya tuvimos muestra positiva. Cuando aquí los casos empezaron en lo que es el territorio en Valencia, ya fue en prácticamente marzo. De hecho, el caso que salió en La Gomera, no sé si os acordaréis que el primer caso fue en La Gomera, parece que todo pasa en las Islas Canarias, los pobres. El primer caso fue también como a finales de febrero. Entonces, dijimos que por primera vez demostrábamos que el SARS-CoV-2 estaba presente en las aguas residuales de Valencia a mitades de febrero. Y claro, eso fue pues una revolución un poco en, ostras, ha entrado en la península mucho antes de lo que se esperaba, y para poder detectarlo en aguas es que ya tiene una cantidad bastante alta. Entonces de ahí se nos ocurrió hacer pues comparativas con los casos que se estaban reportando, que en un momento dado básicamente casi todo el mundo se reportaba, y poder hacer inferencias de qué cantidad, haciendo RT-qPCR por los CTs, los valores de cuánta cantidad de RNA del SARS-CoV-2 encontramos en las aguas, poder inferir cuánta gente en la población está infectada sin tener que hacer las PCRs o los hisopos a los propios pacientes o a las personas que podían estar sin síntomas. Con lo cual es un cambio pues brutal, porque de una única PCR en un agua a cientos de PCRs o miles en la población. Y eso, pues bueno, fue un poco un cambio de paradigma. Nosotros fuimos los primeros a hacerlo en España. Y claro, pues eso cambió bastante la visión de cómo podíamos ofrecer una herramienta muy útil de seguimiento poblacional epidemiológico. Y así fue. Entonces, pues bueno, tanto el MITECO como aquí en la Generalitat Valenciana nos contactaron para poder tener financiación y hacer este tipo de seguimientos. Y desde la Comisión Europea, pues desde ese momento soy punto nacional de contacto para temas epidemiológicos en aguas residuales. Ahora estoy bastante más desligada porque yo me dedico mucho más a lo que es los fagos. Ya tengo mi guerra con la Agencia Española y con la Europea de Medicamentos, pero durante mucho tiempo pues eran reuniones constantes, seguimiento todos los lunes, miércoles y viernes nos llegaban aguas residuales de muchas plantas de aguas residuales para hacer los análisis y fue pues... Bueno, yo no he trabajado más que en esa época, cuando todo el mundo estaba confinado haciendo tartas. Claro. Los virólogos estábamos sin comer, trabajando todo el día.
Claro, es que es eso, porque, claro, aquí nosotras hemos vivido un lado del COVID que, bueno, yo estaba en cuarto de la ESO, bueno, en tercero de la ESO. Claro, es que... Claro, es que es un punto de vista muy diferente, o sea, y me parece muy interesante porque mientras todos estaban... O sea, ¿qué cambio produjo el COVID en el campo de la virología? Bueno, para nosotros ha sido un antes y un después, o sea, y me sabe mal decirlo porque al final ha sido una pandemia, ¿no? Pero es que nos ha permitido, primero, en la Universidad de Valencia tener un máster en virología. Antes de la pandemia intentamos montar un máster y era imposible, es como no va a haber alumnos, no hay interés, y llegó la pandemia y nos contactaron de, bueno, ahora es el momento, ¿no? Y realmente tenemos alumnos, se sigue haciendo y bueno, yo estoy encantada. De hecho, el año pasado también, este curso, en biotecnología, hemos iniciado una nueva asignatura de virología. O sea que ya en el parte docente aquí en Valencia ha cambiado. Pero es que el interés de todo el mundo, o sea, todo el mundo sabe lo que es un virus. O sea, yo creo que ha sido positivo en el punto de que la gente ya sabe cosas, ¿no? Ahora, claro, con el hantavirus, pues estamos otra vez de, oye, a ver qué pasa, que no tiene nada que ver con el SARS-CoV-2. Pero bueno, que ya estamos, más que ir a comprar papel higiénico a las tiendas, que es lo que la gente dijo cuando yo lo de hantavirus ya es, ¡guau, nos vamos a quedar sin papel higiénico! Bueno, no, o sea, la gente ya sabe que igual se tiene que comprar mascarillas y que en teoría no se va a empezar a transmitir como pasó con el COVID, pero que si vas al médico y si vas a no sé qué, pues creo que ya no solo con eso, sino cada vez que la gente tiene algo que tenga rinitis, que no sea alérgica, se pone mascarilla, o sea que estamos cambiando un poco la percepción también de, bueno, vamos a proteger al otro y vamos a protegernos nosotros. También el tema de los geles hidroalcohólicos todavía en algunos sitios se siguen viendo y es que yo creo que deberíamos seguir teniéndolos. O sea, es una cosa que las bacterias también se transmiten por contacto, o sea, que deberíamos limpiarnos más las manos. Creo que eso es algo que se va quedando. Y luego es eso, la capacidad de los virólogos y de los científicos a responder en muy poco tiempo. O sea, si estamos formándonos durante mucho tiempo, todo el tema de las vacunas, ¿qué rápido han salido? No, es que llevábamos muchos años, o sea, los que estaban trabajando en vacunas, muchos años trabajando en ello. Pues nosotros igual pudimos responder en cuestión de días porque teníamos protocolos puestos a punto para otros virus. Entonces, la ciencia fundamental es súper importante para dar soluciones transnacionales cuando se requieren. Y es por tanto que hay que invertir también en ciencia básica. El COVID pues dio mucho dinero, ¿vale? A investigación. Europa lanzó muchos los fondos de recuperación, que dio mucho dinero a investigación. Y yo tengo que decir también que muchos de los equipos que tenemos en nuestro centro de investigación han sido financiados gracias a dinero para el COVID. Y al final esos equipos los seguimos utilizando y hacemos técnicas ahora que antes igual no podíamos hacer porque ese equipo era tan caro que con la financiación pública española no lo podíamos comprar. Y ahora hemos podido comprarlo. O sea que dentro de lo malo, digamos que ha habido avance en otras cosas, hemos aprendido mucho y estamos más preparados, yo creo que sí. O quiero pensar. Es que claro, eso es lo bueno, porque hasta antes del COVID, la gente sabe lo que es un virus, pero no dimensiona hasta qué punto puede ser peligroso un virus. Porque claro, o sea, no, tiene gastroenteritis, lo que sea. Sí, pero nos estamos yendo a un punto ya también. Ahora hay el crucero de hantavirus, que no prefiero no hablar, está ahora en marcha todo el caos, pero es que ayer o antes de ayer volvieron a confinar un crucero por norovirus. A ver, son las gastroenteritis de toda la vida, que el señor que ha fallecido es muy mayor, que tiene otros problemas asociados y que le hubiese pasado igual dentro del crucero que fuera del crucero. Que brotes de norovirus hay en muchos sitios muchas veces. Que tampoco tenemos que confinar todo siempre por todo. O sea, hay que tener un poco pues esa valoración de un punto medio. Un punto medio y tomar decisiones un poco en base científica. O sea, no en plan, bueno, pues voy a quedar bien y ahora hago esto. No, o sea, hay que hacerlo con base de por qué hay que hacerlo y en qué sentido va a tener sentido o no tomar esa decisión. Entonces, bueno, yo creo que cada vez más, o quiero pensar también, que sí que se toman a los científicos en cuenta. Y de hecho, los medios de comunicación van mucho también por ahí. Cada vez nos contactan más a los científicos para dar información veraz de ciertos temas, que antes era como que salía cualquiera hablando, ¿no? Cualquier persona aún pasa, dando su opinión, pero sí. Pero yo he visto, no sé, por ejemplo, yo soy fallera, ¿vale? Y cuando empezó el COVID, la semana de antes de Fallas, era justo el 8M, que además era manifestación por la mujer, había un acto en mi falla. Y era en el interior, era dentro del casal. Y yo pedí que por favor lo hicieran fuera.
que yo pensaba ya que probablemente habría COVID ya por aquí por España y que por favor el acto lo hicieran fuera, porque aunque fuésemos personas que si éramos jóvenes y estábamos contagiadas, no íbamos a poder tener síntomas probablemente, pero que a personas mayores le podrían afectar. Bueno, ¿qué has dicho? O sea, mira, o sea, Pilar, vale, muy bien, eres científica, bien, pero el acto se hace dentro, no tenemos permisos de fuera, y yo, bueno, pues no deis 2 besos, o sea, cosas así de vamos a mantener la distancia. Pues parece que en ese acto ya hubo gente alguien que transmitió a una persona mayor y por desgracia luego falleció y luego se vio que había sido por COVID. O sea, que a veces no es que queramos crear alarma, es que cuando decimos las cosas los científicos a veces es que sí que pueden pasar. Y ojalá no pasen, pero si tomas precauciones para prevenir, yo siempre lo digo, mejor prevenir que curar. Con los fagos lo mismo es, vamos a hacer sistemas de prevención basados en fagos para no tener que tratar después. Vamos a prevenir y cortar cadenas de transmisión. Pues lo mismo con cualquier otro virus o cualquier bacteria multiresistente o cualquier hongo. O sea, siempre, si podemos intentar prevenir, va a ser mejor. Que es mucho más fácil prevenir. Y luego, también quería decir que después del COVID, bueno, antes del COVID nadie sabía nada y después del COVID todo el mundo sabía mucho sobre virus. Uh-huh. Y no, obviamente no los científicos, sino la gente de a pie. Había gente que sabía más que los propios virólogos porque al final un científico previene las cosas y advierte según lo que conoce y no sois adivinos, tú no puedes saber, nadie podía saber lo que iba a pasar con el COVID. No, eso está claro, pero al final todos tenemos nuestra parte. Vosotros como estudiantes también, o sea, sí. Tú dentro de poco también serás bióloga y tienes también tu parte de la información que puedas dar tú. No va a ser la información que pueda dar otra persona que no tenga ciertos conocimientos. Y yo lo digo en clase siempre, ¿no? Es como, es que vosotros también vais a ser ya biólogos. Es que vuestra voz ya tiene, o sea, no podéis decir cosas que no, o sea, tenéis que pensar bien en lo que estáis estudiando, en lo que estáis haciendo, porque lo que vayáis a decir ya tiene detrás lo ha dicho un biólogo. O sea, que hay que ir con cuidado con lo que se dice. Pero el hecho de que ahora cualquiera sepa lo que es un virus, para mí es ideal. O sea, yo voy a los coles y pregunto por los virus y es que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? O sea, los niños muy pequeños ya saben lo que es. Y con lo cual yo creo que a nivel de conocimiento hemos mejorado mucho. Que hay gente que no sabe todavía muchas cosas, está clarísimo. Pero ya tiene cierto conocimiento, ya no es como antes. Y nosotros lo que intentamos es decir que la mayoría de virus son buenos. O sea, los virus de bacterias los utilizamos de forma que sean virus buenos y nos controlan o sea, estamos sanos también en parte por esa interacción que comentaba antes de que modulan, ¿no?, nuestra microbiota. Y bueno, pues al final a los niños también se les queda que los virus también son buenos y que realmente los virus que conocemos malos, pues claro, es que sí, el ébola, no sé, el virus el que queráis, es como que suenan ahí, ya solamente decirlo es, bueno, ya te acojonas, ¿no? Pues la mayoría de virus van a ser virus buenos. O sea, de hecho, de los 10 a la 31 virus que existen en la Tierra, son 10 a la 31 fagos. O sea, los virus que matan, como conocemos, son muy pocos. Son muy pocos comparados con los virus que hay en el mundo. Pues es muy importante. Los virus son muy importantes. Sí. Y bueno, también quería decir que me parece muy importante cómo hay algunos hábitos que se han quedado porque hay gente que descubrió cómo lavarse las manos bien, correctamente con el COVID y creo que es algo muy importante que hayamos aprendido como sociedad. Totalmente. El uso de mascarillas, el lavado de manos, el higienizante. Sí, es que parece mentira, pero lavarse las manos, o sea, nuestra esperanza de vida, que ha crecido con los años cada vez, vivimos más tiempo, son 2 puntos, y es lavarse las manos y el uso de antibióticos. Entonces, lavarse las manos está en nuestras manos, o sea, es que es solo lavarse. Y prevenimos y cortamos cadenas de transmisión, porque muchos de los patógenos se transmiten por contacto, entonces podemos evitarlo. Y luego, pues el uso de antibióticos, que también estamos trabajando en ello para poder hacer que vuelvan a funcionar y que esa problemática descienda, ¿no? Porque al final todos queremos seguir viviendo mucho tiempo. Claro. Y sí, lavarse las manos es algo que podemos hacer ideal, todos. Es ideal. Fue un hito en la ciencia descubrir cómo se lavaban las manos y estábamos volviendo otra vez a no lavárnoslas. Sí. Y bueno, si quieres darnos un mensaje final, algo que piensas que es importante, sobre investigación, sobre tu trabajo, un mensaje que quieras dar.
Pues que ojalá hubiese más financiación. Ojalá también España confiara más en los científicos españoles, que de verdad, con la poca financiación que tenemos, hacemos cosas increíbles y que creo que debería aumentarse un poco el presupuesto en ciencia en general, porque podríamos llegar muy lejos. Y también pues todo lo que es el tema regulatorio, o sea, creo que estaría bien intentar fomentar un poco el trabajo de los científicos, que al final muchos de nosotros luego creamos empresas basadas en la biotecnología o en otras ciencias y que puede ser el motor económico de nuestra sociedad, y cambiar eso, un poco el chip en cómo nuestra sociedad puede crecer basándonos también en la ciencia. Y ojalá a la gente le sonara también se ha publicado en la Universidad de Valencia que se ha publicado en Harvard, Exacto, en ojalá. la Universidad de Wisconsin, que a lo mejor no saben ni dónde está Wisconsin, y les suena más real y más verídico que cualquier cosa que se publique aquí, que yo creo que tiene el mismo valor y seguro que es de la misma calidad. Seguro, pues sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a ti. Pues eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este capítulo y muchas gracias a Pilar por venir. Recordad seguirnos en unilab.v tanto en TikTok, Instagram y YouTube. Nos vemos la semana que viene.